Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Dale ese aplauso más fuerte al Espíritu Santo. Él se lo merece, amén. Dale honra, dale honor. Recordemos que Él está aquí y apláudele, pero apláudele con gozo, pues. Y dile al que está a tu lado, el Señor quiere bendecirte el día de hoy. Creo que vienen un poquito desganados, pero dile, el Señor quiere bendecirte, ¿lo crees? Amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres el que está haciendo la obra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas este día, Señor, y que tu palabra fluya de mi boca con autoridad y poder. Yo te pido, Señor, que tomes el control de este momento, que tomes el control de mi ser, Señor. Todo lo que yo diga, que venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres el Señor. Espíritu Santo, haz con nosotros lo que tú quieras hacer con nosotros. Amén, amén y amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Amén. ¿Y cuántos sabemos que Dios día a día nos quiere bendecir? Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Lo crees? Amén. Y mira, el día de hoy la palabra es una palabra muy bonita, muy hermosa realmente. Cuando yo estaba estudiándola, se titula Más que una promesa cumplida. ¿Cuántos saben que el libro de la Biblia en muchos lugares es llamado como el libro de la promesa? ¿Sabemos eso? ¿Por qué? Porque la palabra, bueno, dicen los estudiosos que contiene más de 3,000 promesas. Hay unos que dicen que 8,000, yo realmente no las he contado. Pero lo importante de todo esto es que aquí están las promesas que Dios tiene para ti y para mí. El Señor nos ama, nos bendice y nos quiere seguir bendiciendo. Y todos aquellos, ¿cuántos aquí? Levanta tu mano, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces, las promesas que vienen en esta palabra, en este libro, son para ti y son para mí. Pero muchas veces pasamos por situaciones difíciles, por enfermedad, tristeza, pobreza, falta de empleo o problemas que de pronto vienen. ¿Y qué decimos? Pues está tremendo, porque según la promesa es para mí, pero yo soy un hijo de Dios. ¿Y por qué paso por esto? ¿Por qué es que yo estoy pasando por esto? Pero el Señor quiere que tú y yo entendamos que las promesas son para mí y son para ti. Amén. Y acompáñame por favor a la palabra. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 8 y 9. 2 de Pedro 3, 8 y 9. Algo interesante que vamos a estar entendiendo es que nosotros a veces nos desesperamos, pero los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de nosotros. Y dice la palabra, pero amados, ¿cuántos amados hay aquí? Amén. Dice, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y el verso número 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, pero que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué estoy entendiendo aquí? ¿Qué está diciéndome la palabra? Que los tiempos de Dios no son igual que los tiempos míos. ¿Por qué? Porque nosotros como personas finitas tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y luego entonces el tiempo siempre lo vamos a referir a ese tiempo que nosotros tenemos en la tierra. Que algunos pueden vivir 80 años, otros pueden vivir 100, pero siempre estamos supeditados a ese tiempo, pero el Señor es eterno, dice la palabra. ¿Cuántos sabemos que el Señor es la eternidad? Dice que es del principio y hasta la eternidad. El Señor es eterno. Claro, nosotros ya tenemos esa vida eterna, pero el Señor me está diciendo aquí que la manera de que Él tiene de medir los tiempos es diferente a la mía. ¿Por qué? Porque dice la palabra que para Él un año
Un día son como 1000 años y 1000 como un día. Pero ¿qué pasa aquí? Si yo estoy pasando, de acuerdo a esta escritura, el Señor siempre va a hacer las cosas perfectas en su tiempo. Y cuando yo estoy pasando alguna situación difícil, entonces digo, ¿cómo es posible que la promesa de la Biblia viene para mí y yo no la estoy viviendo? Pero la palabra dice, cuando yo voy pasando ese tiempo, el libro de Romanos 8:28 dice que a los que le amamos, ¿qué dice? Todas las cosas nos vienen a bien. Es decir, el Señor tiene los tiempos en sus manos, amén. Entonces es importante que tú y yo entendamos que cuando el Señor está llevándome por un proceso, es un material, cualquier situación difícil que pueda venir, dice la palabra que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero dice la palabra también que para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Alguien recuerda para qué? Para deshacer las obras del maligno. Entonces el material que usa el Espíritu Santo cuando yo paso por un problema es eso que está Él trabajando en mí para poder que yo pueda alcanzar la promesa, y que cuando yo alcance esa promesa, primeramente, ¿por qué? Porque voy a tener una fe correcta, porque voy a estar creyendo en el Señor, y dice la palabra que yo tengo que poner los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El hacedor y consumador de la fe. Luego, para que yo tenga esa fe correcta, pongo los ojos en Jesús, y entonces el Señor va a empezar a provocar milagro tras milagro tras milagro para mí. Amén. El Señor quiere que tú y yo estemos entendiendo que en esta mañana, esta palabra, más que una promesa cumplida, es que el Señor no tanto es que Él quiera que tú alcances la promesa, que eso es una realidad, pero Él quiere que en ese tiempo que llega la promesa, en el tiempo que va a llegar la promesa a ti y a mí, nosotros estemos pasando por un proceso, y ese proceso es que cambiemos nosotros nuestro carácter, porque te quiero dar una noticia: al Señor le interesa más tu carácter que tu comodidad. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que primeramente yo tenga el carácter y refleje a Cristo, y entonces se cumple lo que dice la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿qué va a pasar? Va a venir por añadidura, porque cuando yo busco a Cristo, la justicia de Dios está en mí, reflejo el carácter y lo demás es añadido. Entonces eso es lo que está haciendo el Señor, cambiando mi carácter. Y estamos leyendo en la palabra que dice segunda de Pedro 3:9, y el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué pasa cuando tú y yo pasamos por un problema? Cuando alguien nos dijo que íbamos a tener una bendición, cuando ¿a cuántos de aquí les han dado palabra de profecía? Amén. Y hay veces que no se cumple, hay veces que vemos que no se cumple. Yo recuerdo que a mí un día me dieron una palabra y me dijeron que yo iba a ser pilar económico de la iglesia, y yo siempre decía, si no soy pilar ni mío, realmente iba caminando, pero el Señor te da, porque el Señor ve lo que tú no ves, y el Señor pone en ti bendición, y Él quiere dice que nadie perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. La primera verdad que estamos entendiendo es que los tiempos de Dios no son igual que tus tiempos ni mis tiempos. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Eso es lo más interesante, que yo tengo un Dios que tiene los tiempos perfectos, que Él no llega antes ni llega después. ¿Llega cuándo? En el momento justo, ¿verdad? Entonces nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? ¿En qué era estamos ahorita? Estamos en la era de la tecnología, que no es mala la tecnología, pero nos ha acelerado a todos. ¿Por qué? Porque un correo electrónico ahorita le pones un clic y ahorita llega el correo hasta Singapur en menos de un segundo. No tengo bien la idea, pero el horno de microondas igual, todo es rápido, todo es impaciente. Por eso nosotros estamos impacientados, pero el Señor, los tiempos no son así. El Señor está cocinando en tu vida. ¿Para qué? Para que tú tengas bendición. El primer punto es que los tiempos de Dios no son como tus tiempos ni mis tiempos. Y el segundo punto que estamos aprendiendo es que el Señor quiere que en lo que llega esa promesa yo proceda al arrepentimiento. Mira, esta palabra en Pedro está hablando en general, habla para cuando el Señor va a venir, en la venida del Señor, y Él quiere que se arrepientan. Aquellas personas que no conocen de Dios se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Pero también el apóstol Pablo era un hombre que se enfocaba más en la salvación por gracia, pero el apóstol Pedro se enfocaba mucho en la vida cristiana y en el servicio cristiano. Y aquí nos está hablando también a nosotros. ¿Cuántos somos cristianos aquí?
Amén. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. El Señor quiere que tú y yo nos arrepintamos. ¿Qué es eso? Dice la palabra, arrepentimiento significa, es de una raíz griega que es metanoeo, que significa cambiar de mi antigua forma de pensar a como piensa Dios. Luego entonces, si yo estoy aquí en la iglesia y sigo pensando como yo quiero pensar, las bendiciones obviamente que no van a alcanzarme tan fácilmente. El Señor quiere que yo como gente de Dios esté diariamente siendo una varita quebrada y esté cambiando a la forma de pensar de Él. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer en mi vida y pueda cumplir esa promesa. Amén. El Señor está queriendo llevarme a ese lugar. ¿Y cómo le puedo hacer para eso? ¿Cómo le puedo hacer? La palabra de Dios me enseña, amado hermano, en Romanos 12:2, que no me conforme a este mundo. ¿Por qué? Porque la verdad, muchas veces el mundo está impactándonos a nosotros en lugar de que nosotros impactemos al mundo. Pero la palabra dice en Romanos 12:2 que no me conforme, que no tome la forma del mundo, sino que me transforme por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Qué significa renovación? Repetir lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo para ti y para mí? La palabra de Dios. Cuando yo repito la palabra, ¿qué crees que va a pasar? Voy a estar arrepintiéndome y caminando sobre un fundamento firme que es la palabra de Dios. Amén. Y el Señor dice, cuando Él está llevándome a conocer de su palabra, cuando yo estoy pasando por una derrota, por un problema, ¿qué crees que va a hacer el Señor, mi hermano? El Señor te quiere bendecir. ¿Cuántos sabemos que Él es bueno? Hemos comprobado que es bueno. Dice ahí la palabra que tenemos que comprobar cuál es su voluntad. ¿Cómo es su voluntad? ¿Alguien sabe cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero qué feo se siente cuando yo voy pasando por un problema. ¿Dónde está la voluntad buena de Dios? ¿Dónde está la voluntad buena de Dios cuando yo no tengo trabajo? ¿Dónde está la voluntad buena de Dios cuando estoy enfermo? Pero el Señor es bueno, dice la palabra, y nosotros lo creemos, amén. Pero el Señor quiere que tú y yo cambiemos. ¿Por qué? Porque me va a llevar milagro tras milagro. ¿Y qué crees que va a pasar cuando me dé el milagro el Señor? Yo voy a atesorarlo. ¿Por qué? Porque voy a estar caminando en bendición. Y Dios es bueno. El Señor aparte nos da el remedio y el trapito. El Señor dice, aparte de que yo te voy a pasar por este proceso, yo te voy a dar y te voy a estar acompañando en ese proceso. ¿Cuántos estamos de la mano del Señor? ¿Cuántos vamos a agarrarnos de la mano del Señor? Y dice que mientras pasa este proceso, el Señor viene y me da algo que es vital para ti, para mí como hijos de Dios, y es la gracia. Y acompáñame por favor a la palabra en Efesios 1:7. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Repite conmigo, según la riqueza de su gracia. Pero fuerte, según la riqueza de su gracia. ¿Cuántos somos ricos aquí? Amén, porque tenemos la gracia del Señor Jesús. Con eso, ¿qué necesitamos? Realmente tenemos la bendición de tenerlo a Él. Y entonces aquí está diciendo que tenemos redención. ¿Qué decimos hace rato? Cuando yo me arrepiento diariamente, ¿qué viene? Viene una redención a mi vida, y Él me limpia, y Él agarra y me da gracia. ¿Y qué hace? Me hace rico en gracia y me da el poder y un carácter para conquistar. Para conquistar. ¿Alguien sabe lo que significa conquistar? Conquistar significa tomar un territorio mediante las armas. ¿Vamos a tomar los territorios con pistolas? ¿Verdad que no? Dice la palabra que las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar, venir a la iglesia, leer la palabra, meterme más con el Señor para que las bendiciones vengan, y mi carácter está siendo cambiado para que yo pueda conquistar. Dile al que está a tu lado, el Señor te está entregando gracia, por favor. El Señor te entrega gracia. Amén. Yo debo de entender entonces que soy rico. Tú debes de entender que eres rico en gracia, que no andamos buscando añadiduras, porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, y nosotros somos ricos en gracia. Dice la palabra que el Señor limpia los pecados y el Señor me da más gracia. Y en Juan 1:16, por favor, dice la palabra, Juan 1:16. Acá. Dice, porque de su plenitud tomamos gracia
tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Todo apunta a Jesús. Dice la palabra que todo fue hecho por Él, para Él y para los propósitos de Él. Y también dice la palabra que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿A dónde tengo que ir yo para llenarme de las bendiciones? A Jesús. ¿En dónde estoy ahorita? Estoy bebiendo de Jesús, caminando en Él, porque dice que de su plenitud tomo todo. Cuando yo tomo la plenitud, Él me va a estar llevando de gracia en gracia. Puedes imaginarte escalones de gracia y gracia hasta poder llegar. Ve mi mano, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Y a dónde estamos llegando? Estamos llegando hasta el mismo cielo. ¿Para qué? Para poder caminar con cielos abiertos, porque Jesucristo está impactando mi vida cuando yo tomo de la plenitud de Él. Y voy a caminar en plenitud teniendo la capacidad de bendecir, para que yo tomando esa gracia pueda crecer y pueda ir creciendo en el carácter de gracia. Amén. Y dice la palabra, aparte de esto, dice la palabra que cómo voy a crecer en esa gracia. Segunda de Pedro 3:18, por favor. Dice la palabra que yo tengo que crecer en gracia. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. No, este no es. Dice, segunda de Pedro 3:18. Ok, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, yo nací en la gracia. ¿Y qué tengo que hacer? Cuando yo nazco nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crecer. Dice aquí que yo tengo que crecer en gracia. Amén. ¿Y cómo puedo crecer aparte en la gracia? ¿Cómo voy a crecer? Dice aquí que crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí la palabra conocimiento es el griego ginosco, que significa intimidad. Luego, cuando yo vengo con esa gracia y me meto a la presencia del Señor, está imprimiendo el Señor su carácter en mí. Me está dando esa capacidad para poder triunfar, para poder avanzar. Les decía, el remedio y el trapito. Me siento triste, yo vengo al Señor, tomo de su plenitud, me da gracia, me meto al conocimiento del Señor, conozco realmente lo que Él quiere, porque Él ahí me va a estar enseñando y me va a decir, mi hijo, no te preocupes, hoy no es el tiempo, ahora sí avanza, hazte para atrás, hay puerta abierta, hay puerta cerrada, porque dice la palabra que la puerta que el Señor abre, ¿quién la cierra? Nadie. Entonces, cuando Él me dice la puerta está abierta, es hora de entrar, yo me meto. Amén, porque el Señor está viniendo con bendición para ti y para mí en esta mañana. El Señor está trayendo un nuevo tiempo en el que estaremos metiéndonos a orar a Él, a buscarle a Él, y Él estará confirmando bendición sobre nuestra vida. Amén. Entonces, cuando yo le conozco a través de la presencia de Él, a través de meterme a su presencia, de orar y adorarle, voy a estar realmente mostrando que la bendición que viene no me va a desesperar. No me va a desesperar, porque si me desespera, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si me desespero? El enemigo puede sacarme. Puedo decir, no, pues yo realmente no alcanzo la promesa. Yo veo que hay mucha gente que está así bien bendecida, pero yo no, a mí no me va bien, a mí no. Entonces, ¿qué? Es importante que tú y yo tenemos que ir conociendo la gracia del Señor. Conozcamos la gracia, porque la gracia me pone, realmente me dispone para recibir lo que Dios quiere para mí. Pero a veces cuando yo no conozco la gracia, ¿para dónde creen que me voy? Me voy hacia la ley, me hago un poco legalista, y entonces yo mismo refreno las bendiciones que Dios quiere para mi vida. Pero el Señor quiere que yo esté caminando y que nada se pierda, amén, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él es paciente contigo y conmigo, y quiere que tú y yo caminemos buscando de Él. Dice, no haciéndonos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, dice Hebreos 6:12, que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Dice ahí, a ver, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Qué tremendo! ¿Alguien sabe qué significa la fe? Todos nos la sabemos casi, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y paciencia qué es? Es permanecer en el lugar, permanecer aún a pesar de la adversidad. Pero dice que yo me hago perezoso cuando tengo fe, porque a lo mejor tengo fe y estoy esperando con certeza y con convicción. Pero ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar si no tengo paciencia? Esa fe va a naufragar. Voy a cometer el error de decir, no, pues no sirve de nada porque yo no lo alcanzo a ver. Sí, estoy creyendo en fe, pero no estoy teniendo paciencia. Luego entonces es una mezcla que el Señor está haciendo, fe y paciencia mezcladas para que yo alcance la promesa. Ahí dice bien claro, esa es la fórmula. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Que es decir, que si yo no tengo una de las dos, ¿soy qué? Perezoso. Por eso la paciencia, es importante que yo esté siendo paciente. ¿Por qué? Porque el carácter del Señor es paciencia. Dice la palabra en el libro de Santiago que tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Te das cuenta qué tremendo es? Cuando yo estoy metiéndome a la presencia de Dios, el Señor está imprimiendo su carácter y el Señor es paciente, dice la Escritura. Entonces, cuando yo tengo fe, yo voy a estar heredando las promesas y voy a estar aprendiendo a conocer su gracia, conquistando de su mano. Amén. Tú y yo vamos a conquistar de la mano del Señor, porque hay muchas situaciones en el mundo, hay muchas cosas difíciles y se están poniendo más difíciles, pero el Señor ha prometido bendecirnos también. El Señor ha prometido darnos bendición y las promesas vienen de camino para ti y para mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y dice la palabra que cuando yo voy conociendo al Señor, el Señor me va a ir mostrando los tiempos. Hay tiempo para cada cosa. No puede ser que en el tiempo de la siembra yo me eche a dormir, o no puede ser que en el tiempo de la siembra yo quiera recoger, porque realmente aquellos que son agricultores o que conocen de agricultura saben que si yo siembro hoy, no puedo cosechar hoy, voy a cosechar después. Por eso es importante, el Señor dijo hace rato el pastor Omar, ya nos bendijo, nosotros tenemos que sembrar. ¿En dónde? En la palabra. Sembrar en la palabra, entonces voy a tener el fruto de la palabra. Pero si yo comienzo a leer hoy la palabra y me empiezo a meter a la palabra, inmediatamente voy a querer ver a Jesús. Lo voy a querer ver las bendiciones, las promesas rápido y me voy a desesperar. Pero el Señor dice que no, hay que tener paciencia, porque con fe y con paciencia se heredan las promesas. Y Eclesiastés 3:1, por favor acompáñame. Dice la palabra en esa escritura que hay un tiempo para todos, para todo. Eclesiastés 3:1, brother. Dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Te das cuenta? Si yo me desespero, definitivamente no voy a alcanzar la promesa, porque me voy a sentir que no la estoy alcanzando, me voy a desesperar. El Señor quiere que yo sea paciente y que siempre esté gozoso. ¿Cuántos de aquí, cuando estamos en la calle, reflejamos a Cristo? ¿Cómo lo reflejamos? Gozoso, que siempre estemos alegres. No hay problema que no carguemos a veces algo en la bolsa, pero que estemos contentos porque traemos algo en el corazón y se llama Cristo, que vale más que cualquier cosa que podamos tener en la bolsa. Amén. El Señor está trayendo bendición a tu vida y a mi vida. Y dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En esta escritura dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, hasta de bailar, mira, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y aquí el Señor me da una lista de cosas que me está diciendo que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo que yo voy a estar conociendo cada que me acerco al Señor. Por eso es que yo voy a vivir en plenitud, por eso es que yo voy a ser contento, porque no voy a estar desesperado. No me viene el trabajo, no hay problema, si no lo tengo, el Señor ya lo trae, el Señor ya lo tiene, lo está cocinando para mí, para que cuando venga sea de mucha bendición. Y luego termina diciendo Eclesiastés 3:11 algo muy tremendo y hermoso, porque dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11 dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo.
para el momento apropiado. La nueva traducción viviente dice: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él ha sembrado eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano, dice, no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Fíjate qué tremendo. Aquí el Señor me habla de una siembra. Dice que Él sembró eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que el hombre sin Cristo es infeliz. El hombre sin Cristo es infeliz porque el Señor nos programó con una medida que se llama Jesucristo. Y cuando yo tengo a Jesucristo, por eso es que lo tengo todo, porque la medida está en mi corazón. Esa es la medida que el Señor hizo. Dice que puso eternidad. ¿Y qué estamos diciendo hace rato? ¿Qué dijimos? Que el Señor es eterno. Cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, ¿qué va a pasar? Yo voy a tenerlo todo, voy a estar pleno. Amén. Entonces dice que Él puso esa semilla que se llama Jesucristo. Y esa semilla tiene que crecer, tiene que ir creciendo, mi amado hermano. Esa semilla que sembró, toda la semilla cuando se siembra crece. Primeramente germina, crece y ¿qué hace? Da un fruto. Amén. Y es lo que el Señor está queriendo que tú y yo hagamos. ¿Por qué? Porque con fe y con paciencia se heredan las promesas. Pero por ejemplo, es como un niño que le dice el papá: mi hijo, vamos a sembrar un árbol. Aquí está una semillita, te voy a mostrar cómo nace un árbol, cómo vas a ver el fruto tan hermoso que va a dar. Y viene y se pone a escarbar y pone y siembra la semilla, y el niño está atento viendo que está sembrando la semilla. Pero ya cuando lo empiezan a regar y agarra el papá y se va, ¿qué crees que hace el niño? El niño desesperado viene y desentierra pensando que va a encontrar el árbol y el fruto. ¿Y qué encuentra? Qué tristeza, encuentra la semilla, solamente la semilla. Dice: no es cierto, esto no puede ser, no hay tal árbol, papá, no hay ningún árbol. Así nos ha pasado cuando nosotros estamos a veces pasando un proceso difícil quizá, un proceso en el que nuestras fuerzas se agotan y nos viene el desánimo. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se den ya. ¿Y qué hacemos? Yo recuerdo cuando pasé situaciones muy difíciles también. Pasé situaciones difíciles y ¿sabes qué pasaba? Yo de repente me quería quejar, pero un día el Señor me dijo bien claro: yo estoy trabajando en tu corazón y estoy trabajando en ti. Cuando dejes de quejarte, las bendiciones van a venir. ¿Por qué? Porque la queja aleja la bendición. Y entonces la paciencia es lo que nos tiene que mover a ti y me tiene que mover a mí. Amén. Es importante que yo entonces espere que el Señor está trabajando en mi vida, que el Señor está trabajando y que nosotros podamos caminar en donde quiera que estemos. Por eso nosotros cuando vamos al desierto, dice la palabra que el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, para que le celebrara fiesta. ¿En dónde? En el desierto. Por eso es que la gente dice que nosotros tenemos una fe loca a veces, porque nosotros celebramos fiesta en el desierto, y es donde tenemos que celebrarla. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que el Señor está trabajando mi promesa. Amén. Pero hay gente que se desespera, y te voy a decir algo que es lo más triste, mi hermano, mi hermana. Hay gente de Dios, hay gente cristiana que se ha desesperado porque fue a ver la semilla, porque vio que es pura semilla y porque no ha visto que crece. Y luego se enfría y luego le permite al enemigo que lo saque. ¿Y qué crees que hace el enemigo? Dice nuestro pastor Benjamín que el diablo te saca, te seca y te mata. Eso es lo que va a hacer el diablo. Te va a querer sacar. Y muchos hermanos, mucha gente que ha permitido que el enemigo lo engañe de esa manera. Y luego dice: no es posible, ellos hablan bien y hablan de promesas porque ellos están bien, pero no ven cómo estoy yo, no ven mi problema. Y no solamente se molestan con eso, sino que dejan de orar, dejan de hacer lo que tienen que hacer, dejan de leer la palabra, y luego entonces van a dejar de ¿qué? De creer. Porque ¿por qué viene la fe, mi hermano? ¿Por qué viene la fe? Si yo dejo de leer y de escuchar la palabra, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando yo deje de escuchar la palabra y de congregarme, ¿qué crees que va a pasar? Me va a pegar en la fe, y entonces el enemigo me va a sacar, me va a secar y me va a matar. Que el Señor lo reprenda. Amén. Pero es importante que yo esté entonces metido en la palabra, porque el Señor quiere
quiere de verdad, el Señor es bueno, el Señor quiere bendecirme a mí, quiere bendecirte a ti, quiere bendecirnos a todos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces es importante que no se nos olvide, mi amado hermano, porque si tú y yo estamos pasando un problema y se nos olvida Hebreos 6:12, ya fracasamos. Si se nos olvida que con paciencia, con fe y con paciencia se heredan las promesas, vamos a fracasar en el camino. Vamos a pensar que no, las cosas no nos salen bien, que las cosas no nos están viniendo solamente a nosotros, que los demás sí, que la gente le está yendo bien, pero tú y yo no. Tú y yo somos de aquellos que avanzamos, no retrocedemos, dice la palabra. Amén. Pero es importante que cuando viene ese proceso, tú permitas que el Espíritu Santo, es más, que andes caminando y que permitas que el Espíritu te ponga como un letrero que dice, creo que en las páginas web les ponen, creo, under construcción, algo así, pero ahí te va a poner: el Espíritu Santo está trabajando, no molestar. Denme chance porque la promesa viene para Él. Amén. Entonces el Señor está trayendo tu bendición, mi amado hermano, el día de hoy. Pero cuando pasa esto, cuando pasa la siembra, para toda siembra tiene que haber algo, mi hermano. Por eso a veces es doloroso. Acompáñame al libro de Juan 12, 24 y 25, por favor. Juan 12, 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y la Nueva Traducción Viviente dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos en abundante cosecha, nuevas vidas. Dice: los que aman su vida en este mundo la perderán, y los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. El Señor quiere que tú y yo amemos más la vida de Dios. ¿Qué es amar la vida en este mundo? Amar mi forma de pensar, amar mis maneras. Así lo hago yo, así soy. El que no le guste que se vaya por ahí. Así soy y así me moriré. Yo no cambio. Yo nací así y así muero. Sí, o sea, empiezo a decir que yo puedo y aquí mis chicharrones truenan porque yo establezco lo que estoy conociendo del mundo. Establezco las situaciones. No es malo el conocimiento que aprendas en el mundo, pero es importante que siempre pase a través de las Escrituras, porque las Escrituras es lo que es verdad. Dice la palabra que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno, y nosotros andamos por fe y no por vista. Amén. Entonces aquí dice bien claro que nosotros tiene que haber una muerte. Tiene que haber muerte, ¿sí? ¿A qué? A nuestros gustos, a nuestros deseos, a las cosas que de repente a veces estamos enamorados de ellas, cuando nosotros tenemos que enamorarnos del Señor. Y el Señor quiere que caiga ese grano y que muera para que dé ese fruto, para que germine. ¿Sí sabías, amado hermano, que el Señor a nosotros nos llama árboles? Decía un amigo, que porque a una persona le dieron un puesto en el gobierno y ahora se le había subido un poquito, y dice: pues si yo lo conocí ciruelo. Le dije: pero ¿y por qué dices eso? Dice: sí, porque allá en el pueblo el ciruelo, todo el mundo iba a la sombra del ciruelo, yo lo conocí ciruelo. Pero el Señor nos llama árboles, no como el ciruelo, somos árboles de justicia. Amén. Y el Señor dice en el Salmo 1, ese es un salmo hermoso, el Salmo 1, 2 y 3, dice: la Biblia nos llama árboles. Entonces la semilla tiene que morir la semilla para que produzca vida, para que nazca un árbol. Y dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es lo que hace el consejo de malos? El consejo de malos es buscar precisamente las cosas del mundo, las cosas que a lo mejor parecen buenas en el mundo. Ese es el consejo de malos, y darle el primer lugar. Pero dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí para que yo prospere? Meditar en la palabra, amén. Medito en la palabra, y medito ¿qué es? Es estar hablando de la palabra, pensando en la palabra, acordándome de la palabra. Porque ¿qué dice la palabra en el Salmo 103? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo lo que el Señor nos ha dado a ti, a mí, han sido beneficios. ¿Cuántos aquí somos bendecidos? Amén. Entonces cuando a mí se me olvidan los beneficios, yo dejo de meditar en la palabra y me enfoco en el problema. Y ese problema lo tiene resuelto el Señor, porque para todo hay solución. Amén. Tenemos un Dios que para Él todo es posible. Amén. Entonces, en medio de ese proceso en el que está viniendo la siembra, tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte ¿de qué? Muerte de mi antigua manera de pensar. A la manera como yo pensaba, a la manera como yo hago las cosas. Debe de morir mi forma de pensar, mi forma de establecer las cosas. Es que yo así soy. Yo tengo que ser una vara quebradita. Nos conviene. ¿Qué es lo que da bendición? ¿Conocer la palabra o obedecerla? Conocerla y obedecerla. Tenemos que obedecerla para que venga la bendición. Y a veces yo establezco lo mío. ¿Por qué? Porque siento que yo soy Juan Camaney y que nadie me puede decir nada. ¿Por qué? Porque ya tengo todo el conocimiento, ya soy el mejor. Pero cuando yo soy una vara quebradita y entiendo que Dios me puede hablar aún a través de las piedras, yo entonces entiendo que siempre estoy en la posición de poder aprender y poder caminar. El Señor, dice la palabra, que Él no desprecia ¿a quién? A los humildes. Entonces cuando yo entiendo que no soy el único que sé, cuando yo entiendo que no soy el que sé todo, cuando yo empiezo a decir, no, pero es que yo sé, ¿qué me va a enseñar a mí esta persona? ¿Qué me va a enseñar ese joven? ¿Qué me va a enseñar aquel? ¿Qué me va a enseñar a mí ese pastor? Si yo soy más que él, yo puedo más que él. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque lo que me va a enseñar es lo que Dios está poniendo en su corazón. Entonces esa es la antigua manera de pensar. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy por Él. Cuando yo entiendo eso y cuando entiendo que es por gracia, entonces mi manera de pensar anterior, ¿qué crees que va a pasar con ella? La voy a poner en el piso. Voy a decir como Pablo, todo lo que yo sé lo tengo por basura, por alcanzar ¿a quién? Al único que me ha salvado, al único que me ha dado gracia para ser bendecido, y es Jesucristo. Amén. Dice el Señor, nosotros tenemos que quitar la soberbia, la rebeldía, la dureza de corazón. ¿Cómo la puedo quitar? Reconociendo que necesito. Reconociendo que yo necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo lo que dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice la palabra. Y lo que vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe. Repite conmigo, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo dejo todo eso, yo estoy entendiendo que yo vivo ahora por lo que Cristo ha hecho en mi vida y se me quita la soberbia. Sabes que uno de los pecados más grandes, no porque se puedan medir, pero es un pecado que no me permite que la palabra venga, es la soberbia. Porque yo siento que yo puedo, porque yo siento que yo soy, porque yo siento que yo tengo tantos títulos, o porque siento que tengo lo que tengo. Y todo lo que yo pueda tener y pueda lograr en la vida, si no está a los pies de Jesús, no es nada, mi hermano. Pero el Señor dice que yo estoy juntamente crucificado, y el Señor quiere que tú escojas vivir la vida de Él o la vida tuya. No podemos vivir las dos. Definitivamente tú y yo no podemos vivir. Dice la palabra que somos luz, pero no podemos ser luz intermitente, porque una luz intermitente, ¿qué me anuncia? Me anuncia peligro, me anuncia precaución. Entonces yo tengo que vivir la vida. Dice la vida del hombre es la vida psique en el original, y la vida de Dios es la vida zoé, la vida que tiene que hacer lo que Dios provoque en mí un cambio para que yo camine haciendo la voluntad de Él. Él quiere que tú y yo hagamos eso, y en este caminar, en todo este caminar de siembra, en todo este caminar de bendición, el Señor viene con otra bendición, y yo tengo que estar expectante, esperando algo que el Señor hace. Y dice la palabra que ¿qué falta? Cuando yo siembro la semilla, naturalmente cuando yo siembro una semilla y le pongo tierra y la abono, ¿qué falta? ¿Qué le falta? Le falta el agua, ¿sí? Y dice la palabra en Isaías 55:10 al 12,
Isaías 55, 10 al 12. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Adelante. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que le envíe. Y luego dice, pero porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles, ¿cómo dice ahí? Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Nosotros somos árboles, dice el Señor. El Señor nos equipara con árboles de justicia. ¿Cuántos árboles hay aquí? Dice la palabra, ¿qué es lo que van a hacer los árboles? Dice la palabra ahí, palmadas de aplauso. ¿Por qué? Amén, porque el Señor está dando un tiempo precioso para ti y para mí, porque dice que con gozo entraréis y con gozo saldréis, porque yo voy a poder entrar a la presencia de mi Dios y voy a salir con gozo, porque el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y la palabra me habla aquí de un ciclo precioso que dice que el Señor trae la lluvia de bendición a esa tierra. ¿Cuál es la tierra? Es mi corazón. Aquí en la iglesia, Comunidad Cristiana, mi amado hermano, es una iglesia donde hay doctrina, y doctrina buena. Hay buen alimento en Comunidad Cristiana, y venimos al alimento. ¿Y qué pasa? Está la semilla sembrada, viene la lluvia de la palabra de Dios. ¿Y qué crees que está haciendo? Está preparando la tierra para que tú alcances esa promesa de bendición y seas ese árbol frondoso, que dé mucha bendición y que pueda bendecir a más. Que la sombra de ese árbol alcance a quienes, a toda la gente que está cerca de él, porque dice la palabra que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, sobre mí, seríamos testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir entonces que cuando yo soy bendecido en el Señor, yo voy a poder impactar donde yo camine. ¿Qué es Jerusalén? Mi corazón, y lo primero, mi círculo primero. Voy a caminar en arrepentimiento, y mis acciones van a mostrar a Cristo cuando yo camine, y la gente no va a necesitar que yo le hable. La gente va a decir: quiero eso que tú tienes, porque aunque eres un hombre imperfecto, caminas con bendición. Amén. El Señor está trayendo esa bendición a tu vida y a mi vida, y cambia todo en tu entorno. Entonces te planta en un fundamento, es un fundamento perfecto. Ese fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién crees que es? El Señor. Entonces dice la palabra que Él nos va a estar trayendo esa lluvia para que camine en bendición. Y mira lo que dice Efesios 5:14. El Señor quiere que tú y yo estemos alertas. Dice aquí la palabra: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. El Señor quiere, la palabra me enseña que yo tengo que estar despierto, porque cuando yo estoy despierto, ¿qué crees que pasa? Yo discierno si me muevo en el espíritu o me muevo en la carne. Y el Señor quiere que yo me mueva en lo espiritual, que yo me mueva haciendo su vida, caminando en su vida. Quiere que yo despierte, dice aquí la palabra, para que yo sea lleno del Espíritu. Entonces el Señor me va a estar llevando a despertarme y a traerme un nuevo nivel de fe. Pero a veces nosotros podemos decir: bueno, estoy orando, estoy haciendo las cosas, estoy caminando en la iglesia, incluso estoy teniendo un ministerio. Pero el Señor nos confronta con la palabra y nos dice: ¿cómo está tu carácter? ¿Estás avanzando en tu matrimonio? ¿Estás avanzando en tus relaciones con tu familia? ¿Estás siendo obediente con tus pastores? Llámese quien se llame. Sean pastores, sean líderes, seamos quienes seamos, somos pueblo de Dios. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra? El Señor nos confronta, porque el Señor quiere que tú y yo seamos como ese árbol de justicia. Y cada que yo camine, no es por obras, mi hermano, pero sí, cuando yo me meto, cuando tengo la gracia, no me voy a estar esforzando en hacer las cosas. Voy a caminar dando el fruto que el Señor quiere. Y entonces el Señor va a decir: si es cierto, aparte de que estás orando y estás conociendo la palabra, estás mostrando mi carácter en ti, y estás dando alimento, que es el alimento que viene de ese árbol que da fruto. Amén. Entonces el Señor está queriendo que en ese tiempo yo esté siendo libre de todas las cosas que no tienen que ver con su carácter.
y el Señor me hace caminar en Él. Vimos que, le pido al grupo de alabanza que pase por favor. Vimos que el Señor nos está bendiciendo el día de hoy. El Señor dice que tiene promesas para ti, para mí. ¿Lo crees? Amén. Y el Señor está poniendo una nueva fe, una fe que crece, una fe que busca, una fe que desafía, una fe que es como la fe de Pedro. Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y caminó. Pero ¿sabes por qué caminó y no se hundió primero? Porque caminó en la palabra y luego volteó a ver a los lados. Por eso dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el hacedor y consumador de la fe. Y cuando tú y yo estamos caminando en esa promesa, hay una fe en nuestro corazón que nos va a bendecir, y vamos a creerla, y vamos a ser una iglesia bendecida, mi hermano, mi hermana. Vamos a ser una iglesia que cuando la promesa llegue a tu vida, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser duradera la promesa, porque muchas veces le pedimos al Señor algo y nos lo da en el momento, y ¿qué crees que pasa? Lo soltamos porque no pasamos el proceso. Y Dios es bueno, Dios sabe perfectamente bien lo que tiene para ti, y se está cocinando en ti, se está cocinando en mí. Y dice la palabra, Romanos 5:5, mi hermano, mi amado hermano: no podemos estar avergonzados ni tristes, porque hemos pasado de pronto tiempos en los que no se cumple la promesa en mi vida ni en tu vida. Hay veces, yo cuando, se los digo, cuando yo caminaba sin trabajo, cuando yo no tenía trabajo, yo de repente me daba tristeza y decía: no es posible, no es posible que yo sea cristiano. Y es más, hasta la gente del mundo luego dice: ve, estás peor que yo. Pero no es cierto eso, no es cierto eso, porque mira lo que dice Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, repite conmigo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios te ama, mi hermano, mi hermana. Estás aquí con un propósito. Estás aquí con un propósito, y esa promesa, llámese como se llame, se va a cumplir en tu vida, porque la palabra dice, y hoy te lo dice el Señor: Él cumplirá su propósito en ti. Ponte de pie, mi hermano, dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Vamos a estar adorándole al Señor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. El Señor está en este lugar y vamos a estar adorándole. Si tú has tenido situaciones difíciles, has pasado por momentos difíciles, cuando a veces has dicho: no, realmente no tiene caso, Dios está viniendo con esa confrontación, pero como Él lo hace siempre. La palabra me enseña que Jesucristo, siempre que reprendía a alguien, le amaba. Por eso la palabra viene con unción para amarte, no para señalarte, ni para decirte que has hecho mal las cosas. Al contrario, Dios te dice: mi hijo, estás en el lugar correcto, en el lugar donde yo te estoy derramando mi amor en tu corazón. Y vamos a adorar al Señor. Adórale con todo el corazón, cántale a Él. Aquí estoy, confiado en tu presencia, viviendo en tus promesas, con fe en mi corazón. Tuyo soy, te rindo hoy mi vida, soy parte de tu pueblo, sellado con tu amor. Rindo hoy toda mi vida a ti, mi Señor, tu Espíritu llena mi corazón, mi alma desea amarte más. Alzaré mis tus manos. manos hoy a ti, mi gran Rey, del cielo te adoro.
conmigo. pertenezco a ti. Dale gracias al Señor y pon la mano en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesucristo, soy libre el día de hoy para obedecerte y dar la mejor cosecha al 100%, Padre. Gracias te doy porque sé que la promesa se va a cumplir, y pongo mi corazón y mi vida confiando en tu promesa y con fe en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor derramado en mi corazón. Hoy esta palabra la llevo en lo más profundo de mi ser y caminaré en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Rindo hoy toda mi vida a ti, mi Señor. Tu Espíritu llena mi corazón, mi alma desea amarte más. Alzaré mis manos hoy a ti, mi gran Rey. Del cielo te adora y sabe que deseo amarte, oh mi Jesús, pertenezco a ti. Amén. Vamos a darle otro aplauso bien fuerte al Señor. Señor, te pertenecemos a ti, Señor. Somos tuyos, Padre. Estás en CCM Acapulco. Oficinas en Avenida Cuauhtémoc 186, Fraccionamiento Magallanes, Acapulco, Guerrero, México. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia.